Historia de la biogeografía. Vamos a hablar de biogeografía en las décadas anteriores a Darwin. Dentro de los predarwinianos notables tenemos a Humboldt y Bonpland, que reconocieron varios patrones. Si no los explicaron, por lo menos los reconocieron. Uno de ellos es la ley de la distribución de las formas, que dice que para cierta latitud en todo el globo terráqueo hay ciertas plantas, y esto es lo que ahora conocemos como la mayor diversidad hacia los trópicos, que hay latitudes tropicales en donde hay más diversidad y como te vas acercando a los polos va reduciéndose. También vieron patrones altitudinales y los relacionaron con la latitud. En los polos donde hay hielo es similar a lo alto de las montañas, y como vas bajando de la montaña van apareciendo otros ambientes, así como cuando vas acercándote al trópico y al ecuador van apareciendo otros ambientes. Entonces vieron esta correlación y estos patrones que son básicamente explicaciones ecológicas de la distribución de los seres vivos. De Candolle es muy importante para la biogeografía porque reconoció uno de los patrones más importantes, que es el endemismo. Se dio cuenta que podía dividir a la Tierra en 20 regiones usando plantas, que se reconocían esas regiones por las especies exclusivas que estaban ahí. Esas especies exclusivas, él les llamó aborígenes, ahora les llamamos especies endémicas, y a las áreas en donde están esas especies les llamamos área de endemismo. Este es uno de los conceptos básicos en la biogeografía, sobre todo en la biogeografía histórica. Con lo que se trabaja son las unidades con las que se trabaja en biogeografía histórica. Además de las áreas de endemismo, de Candolle también dividió las explicaciones en biogeografía en las explicaciones históricas y las ecológicas. Las ecológicas les llamó la estación de las especies, que es las localidades o los lugares donde está el clima adecuado para que se desarrolle. Entonces son las causas que puedes ver ahorita. Y a la explicaciones históricas les llamó la habitación de las especies, que es el pedazo de tierra según las circunstancias geológicas donde ha estado, es decir, causas pasadas, no actuales. Con esto tenemos dos tipos de explicaciones en biogeografía para explicar la distribución. Lyell, que era amigo de Darwin, propone una de las ideas más importantes de la ciencia, no solamente para la biogeografía, que es el uniformitarismo. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero esta idea implica que la Tierra ha existido por más tiempo de lo que dice la Biblia, por mucho más tiempo. Y eso permite que en biogeografía que se pueda dar esa dispersión, aunque sea un proceso muy lento, un proceso que a lo mejor es poco probable. Si se tiene el tiempo suficiente, eventualmente las especies podrían cruzar océanos. Obviamente esto contradice la Biblia y contradice todas las ideas religiosas sobre la Tierra, pero en biogeografía esto permite que las explicaciones de dispersión sean más aceptadas. La idea del uniformitarismo de Lyell es una de las más importantes en ciencia. ¿Qué dice? La idea es de que las causas que estamos viendo ahorita son las que han operado también en el pasado y van a seguir operando en el futuro con la misma intensidad. Básicamente está diciendo lo que estamos viendo ahorita es lo que ha ocurrido siempre, y eso implica que podemos usar una explicación actual o podemos encontrar una explicación para los fenómenos actuales que se aplique para fenómenos pasados y que se va a aplicar para fenómenos futuros. Por ejemplo, el levantamiento de montañas, de cordilleras o la erosión son causas muy pequeñas, o sea, son procesos muy lentos, pero que si son constantes durante mucho tiempo geológico, pueden generar o levantar una montaña. Eso posteriormente también se puede aplicar para los continentes y el movimiento de los continentes. Causas muy pequeñas,
procesos muy lentos, pero con suficiente tiempo. Esta idea de lo que podemos ver ahora explica lo que pasó y lo que va a pasar es la base del conocimiento científico. Sin esto, si no aceptamos esto, no podemos tener ciencia. ¿Por qué? Se debe asumir una uniformidad de causas en todo el universo y en todo el tiempo. Nosotros estamos ahorita en un tiempo y vemos estrellas a miles de años luz y vemos efectos o suponemos efectos a mucha distancia en tiempo y espacio. Si nuestras causas, nuestras leyes solo aplicaran para cierto momento o para cierto espacio, entonces no tendría caso explicar eventos pasados. Es decir, si la biología actual es temporal y hace 200 millones de años o 600 millones de años las causas eran distintas, no tendríamos forma de explicar lo que pasó en ese entonces. Pero si asumimos que las causas actuales son iguales a las anteriores y que van a seguir siendo, entonces podemos hacer ciencia y hacer predicciones. Es la base de la ciencia asumir que las causas y los procesos son uniformes. Pero esto tiene un problema lógico. Sí, tenemos el uniformitarismo que nos dice que las causas son las mismas y que van a seguirlo siendo. Esto es, a partir de observaciones que yo estoy haciendo ahorita, a partir de ciertas observaciones puedo llegar a leyes generales y esas leyes generales me explican lo que pasó y me van a predecir lo que va a pasar. Eso se llama inducción, de lo particular a lo general. ¿Qué tan válido es hacer esto? Bueno, se ha visto que hay un problema lógico con la inducción. Hay varias formas de explicar este problema de la inducción. Está el de los cisnes blancos y los cisnes negros de Popper. A mí me gusta más la historia del pollito. Tenemos un pollito que todos los días de su vida ve que llega su dueño o el dueño de la granja y le lleva comida y le da comida. Todos los días se levanta temprano y ya está la comida ahí o está viendo al dueño. Eso hace que prediga el pollito inductivamente de experiencias particulares una ley. Las mañanas me dan comida. Eso ha ocurrido desde siempre y va a seguir ocurriendo. Pero una mañana llega el granjero y no lleva comida, lleva un cuchillo y mata al pollito. Entonces, ese razonamiento inductivo del pollito, de todas sus experiencias, no le funcionó para predecir lo que iba a ocurrir esa mañana. Ese es el problema de la inducción. Todas nuestras observaciones particulares, actuales, no pueden justificar o completamente que tenemos una ley que siempre va a ocurrir. Puede ser que cambien esas condiciones y que entonces nuestras predicciones no funcionen. Antes de Darwin también tenemos a Hooker. Hooker empezó a ver que la flora de las costas o del continente americano, de Sudamérica y el continente africano eran muy similares, incluso de Australia, y que la flora de Sudamérica era más parecida a la de Australia que a la del norte de América. Entonces propuso que antes esos continentes estaban unidos, además de que las costas también empalmaban. Estas son las primeras ideas sobre vicarianza y sobre deriva continental. Bueno, que antes estaban unidos los continentes. Aunque después de dar estas ideas se retractó, sobre todo porque era muy difícil concebir que se movieran esas masas de tierra. También predarwiniano tenemos a Scalter, que es el que propuso las regiones biogeográficas que actualmente seguimos utilizando. Dividir a la Tierra en estas 7 regiones que están caracterizadas por plantas y animales que solamente están ahí. Y hasta la fecha seguimos publicando en el 2021 flora neártica o revisión de tal grupo en el neotrópico. Se sigue utilizando esta nomenclatura. El último predarwiniano que vamos a ver es Wallace, que en biogeografía, al igual que Hooker, propuso las primeras ideas de vicarianza. Él se dio cuenta de que los animales o los patrones de distribución en Malasia, en Nueva Guinea,
sugerían que antes estaban unidos esas partes. Él no hablaba de movimiento de la Tierra, sino de extensión de la Tierra y luego hundimiento. Como que hubiera un puente y luego se hunde ese pedazo y lo invade el agua, el mar otra vez. Pero a final de cuentas son explicaciones sobre barreras, no tanto de dispersión, sino de movimiento de la Tierra. Pero al igual que Hooker también, eventualmente se retractó de estas ideas. Wallace también propuso las regiones biogeográficas, a veces se les atribuye estas regiones a Wallace, pero en realidad son las mismas que había propuesto Scalter. Reconocen los mismos patrones de distribución y estas regiones biogeográficas con sus especies características, especies que solamente están en esas regiones, son áreas de endemismo, con una historia particular, una historia propia. En este video vimos a varios predarwinianos importantes, ya sea que reconocen patrones biogeográficos como las regiones o como patrones de distribución relacionados con la altitud y la latitud, o bien que propusieron por primera vez conceptos que eventualmente van a ser importantes como el endemismo. También vimos el uniformitarismo, que en particular en biogeografía le da mucho más tiempo a la Tierra, lo que permite que haya procesos biogeográficos y de distribución de especies que toman mucho tiempo, pero pueden utilizar esos procesos ahora. Y también vimos que antes de Darwin ya había algunas ideas de vicarianza, pero que no prosperaron